Vamos, entonces. Hola, ¿qué tal? Estamos en la transmisión 52 de Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Estoy muy contento nuevamente que nos acompaña, como siempre, el Beto Muy Flores. buenas tardes. Ahora no va a ser la primera vez que hablamos de arte porque hemos tocado el tema en diferentes expresiones. Y ahora tenemos a un invitado especial, un gran conocedor, la gente que yo conozco, aparte de la más amena y más conocedor de arte, que ha hecho un gran beneficio por Sonora y poca gente lo sabe, pero vamos a hablar de arte contemporáneo, donde tuvimos una discusión el maestro que hace rato que no teníamos, cuando estuvimos en el departamento ahí en México. Nos acompaña ahora Edgardo Granado Kim, que ha sido y que es un gran curador de arte. Maestro, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué honor. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Pues me ha tratado un poco mal, en el sentido de que estoy acostumbrado a estar saliendo y a estar dando clases y a viajar, a subirme al avión para ir a dar clases a Sonora, ¿no? Ajá. Entonces pues sí, un poco azorado, además, preocupado, pero pues aquí seguimos. Y Qué aquí bueno. seguimos encerrados un poquito. Es lo importante, ¿verdad? Seguir y Sí. hacerse el ánimo de que esto, pues no sabemos para cuándo vamos a salir y que, como decía nuestro común amigo, el doctor Katz, hay que pensar que estamos como si estuviéramos secuestrados, pero con la esperanza de salir adelante. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, pues aquí seguimos viendo a ver cómo literalmente cómo pasa esto, ¿no? Porque Claro. la vida nos ha puesto una prueba dura en ese sentido, ver cómo pasa la vida de otra manera, a la que estábamos acostumbrados. Y tú que eres tan viajero, que te gustan tanto los museos, las obras, ¿qué se siente sentir que los museos están olvidados y abandonados sin visitas? Bueno, ese es una de las discusiones que a nivel federal hoy se están dando, de hecho, ¿no? De la necesidad de los museos, porque curiosamente en otros lugares, no en Sonora, no pasa en Sonora, curiosamente, habría que ver por qué no pasa, pero hoy los museos ya tienen una gran afluencia de visitantes. Si nosotros vamos a los grandes museos como Louvre, ¿no? O como el British, ¿sí? Todos los días abren y abren hasta altas horas de la tarde, de la noche, y a diferencia de lo que se puede pensar, los museos están teniendo una floración muy importante, no solamente dentro del mundo de la cultura como tal, sino sobre todo en el mundo de la educación, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta qué importancia tienen los museos para la educación y es muy desafortunado que haya por ejemplo, tal distancia entre la gente que va a los museos en las grandes capitales y las gentes que, por ejemplo, en los estados, en México, pues los museos sí están muy abandonados, sobre todo por el público. Pensamos muchísimo en los presupuestos para hacer una exposición, por ejemplo, pero no pensamos mucho para hacer la difusión que se necesita también y las invitaciones para que la gente vaya en general, vaya a los museos, ¿no? Seguimos viendo a los museos como lugares fríos, áridos, ¿no? Donde nos van a decir no toques, no respires, no veas, no hables, y en parte también es cierto eso, ¿no? Entonces tenemos que reestructurar y reinventar otra vez los museos. Yo creo que los museos es ya una institución. El museo hoy es una institución que tiene que, desde el nombre, desde su ser, digamos, tendría que establecer otras maneras ya de comportarse, ¿no? Ya no tendría que ser el museo tradicional, ni siquiera el museo contemporáneo, ¿eh?
no responde a las necesidades que tenemos sobre la educación y la cultura. Lo que pasa es que son espacios de convivencia con el arte. Entonces, para que haya convivencia, como tú lo dices, debe de haber interacción, probablemente. Recuerdo, Sí, no sé si, creo, tú lo sabes, porque nuestro amigo Rubén Matías, y aparte tú has colaborado muchísimo con Sí, nos está musas, viendo Rubén. con musas que tú hiciste el acervo, pues, ayudaste a hacer el acervo de musas, pero cuando el concepto que me tocó desarrollarlo a mí cuando estamos en Impulsor, tenía los espacios educativos, el auditorio, tenía la sala de exposiciones para que los estudiantes pudieran ir, porque si no hay educación de arte, pues tampoco va a haber apreciación adecuada del arte, ¿no? claro, no solamente se necesita tener el objeto artístico o el museo, como muchos creen, poner un museo, no, se necesita crear creadores y crear públicos. No Claro. solamente necesitamos crear públicos, necesitamos también artistas, artistas que lo que hagan es criticar todo el tiempo, ¿verdad? Poner en duda lo que estamos viviendo, lo que nos están diciendo, para poder discutir. El arte es una plataforma de discusión fundamentalmente. Un museo es un espacio de discusión para poder entendernos mejor, ¿sí? No para pelearnos. Es un lugar de contacto, ¿sí? En donde lo que podemos hacer en gran medida, ¿sí? Es tener nociones de que se puede llegar a algo entre las diferentes ideas y se pueden crear consensos, pero sobre todo se puede negociar, ¿no? Es decir, el arte nos enseña a negociar, es un campo de batalla, es un campo de crítica siempre, ¿no? Cuando es arte, ¿sí? Es un campo que critica y que al mismo tiempo no solamente critica, sino nos enseña, ¿no? Y nos da una nueva experiencia. El arte es una experiencia también, sensible y racional al mismo tiempo. Ahora, no necesariamente nos tiene que gustar a todos todas las formas de expresiones del arte, porque no los entendemos o porque no... Pero muchas veces cuando vemos una obra de arte y entendemos el sentir del artista, lo que está tratando de plasmar ahí, ya como que nos entra la emoción del porqué de las cosas, ¿verdad? Claro, y nos explica algo. Siempre un artista nos explica algo. Nos explica la vida, nos explica el amor, nos explica por qué nos peleamos, ¿no? Nos explica nuestra condición ahora de encierro, ¿no? Yo lo que creo es que el arte revela, todo el tiempo revela, ¿sí? Una manera de ver el mundo. ¿Sí? Todo objeto artístico lo que hace es revelarnos la realidad, el mundo, en su complejidad y en su contradicción, porque eso es muy importante, el arte es contradictorio, esto lo tenemos que tener muy claro, la ciencia no lo es, el arte es contradictorio, entonces por eso no está como acabado, por eso todo el tiempo lo discutimos, no es como la ciencia que no se discute tanto, aunque ahora ya se discute mucho más, ¿no? Claro. Pero a diferencia de la ciencia, el arte es totalmente inestable, digámoslo así. Ahora, cuando vemos expresiones de arte tan duras, el arte también es la crítica contemporánea, ¿no? Es la crítica del momento, es como es como una editorial de la vida actual. Y yo recuerdo en Musas que hay un como un laberinto que está hilado con cabello de mujeres víctimas de maltratos. No sé si lo recuerdes, Sí, claro, es de Gabriela de Gutiérrez. Gabriela, que sí, que cuando estuvo en la manifestación se había lastimado, andaba en una silla de ruedas la pobre. Pero Sí, es impresionante, porque aparte tiene la grabación, al momento que te metes tú a ese lugar, tiene grabaciones de mujeres víctimas. Y dices, qué mejor manera de plasmar esto de gente que ha donado su cabello para hacer una obra de arte, ¿no? Una obra de arte claro. de alto impacto social.
Claro, porque cuando entendemos, y mira con la descripción que haces, entendemos, es un laberinto, ¿no? No sabemos cómo vamos a salir, es difícil y está hecho con el sufrimiento de las personas, con el cuerpo, con nuestro cuerpo, con parte de nuestra carne, digamos, así, ¿no? Y es muy revelador y efectivamente nos dice una manera de cómo se sufre o cómo sufre lo femenino, digámoslo así, Claro. ¿no? Las vejaciones que en particular y en general lo masculino ha hecho sobre lo femenino, ¿no? Entonces nos habla de eso y toda obra de arte, efectivamente, toda obra de arte desde mi punto de vista es contemporánea a uno o a otros, ¿sí? Es decir, los contemporáneos de Miguel Ángel, de Leonardo, lo que veían es efectivamente, ¿no?, su contemporaneidad y hablaban de su contemporaneidad, ¿sí? Esto es bien importante porque el arte contemporáneo, a diferencia de otros momentos artísticos, se está conociendo muchísimo más, está teniendo un gran boom en el mundo. Eso es muy importante. Hoy jóvenes, profesores de muchas líneas del conocimiento, del saber, se están acercando al arte contemporáneo, ¿no? Otras disciplinas muy distantes se están acercando al arte contemporáneo hoy, ¿sí? Porque creo hay una necesidad de explicarnos qué está pasando. Y una de las maneras de explicarnos no solamente son las noticias, no solamente es los grandes experimentos o las grandes proezas como la semana pasada de llegar otra vez a la estación internacional, ¿no? Claro. Que ahora lo hace la NASA. No solamente eso, sino también el arte aporta formas de conocer el mundo. Ahora, Y hoy está muy de moda eso, está efervesciente, ¿no? En muchas partes del mundo, como el arte está, todo el mundo contemporáneo, ¿no? Ya veremos muy pronto lo que se habla desde el arte en la pandemia, ¿no? claro, y te voy a comentar de eso. ¿Ha habido expresiones artísticas de la pandemia que tú hayas detectado ya? Esencialmente de eso. No, fíjate que no me he dado a la tarea realmente a buscar cosas de arte contemporáneo en esta pandemia. Curiosamente lo que he hecho es tratar de estudiar arte paleocristiano, ¿sí? Ajá. Y en eso he estado trabajando, no me he dado a la tarea. Yo supongo que ya muchos artistas están trabajando sobre eso, y sobre todo de teatro. Se han hecho varios experimentos de teatro en vivo por Zoom, de eso sí, pero tampoco los he visto desgraciadamente, ¿no? Pero sí, ya está viendo una producción de arte sin duda sobre la pandemia y sobre el encierro sobre todo. Por ejemplo, mis alumnos están trabajando sobre el encierro ahora mismo, ¿no? Claro. Que momento muy difícil, ¿no? Porque debe ser también espacio en el tiempo para mucha filosofía, ¿no? Para cuestionarnos lo que está pasando. Porque todos estamos reflexionando y seguramente todo eso lo van a plasmar la gente que lo entiende de alguna manera o de otro en un objeto, en un lienzo, En de un alguna manera. video, Claro, En escritura, ¿no? en música. claro, En la música, en videos, en performance o en acciones, ¿no? claro. Ahora el arte se ha expandido en los soportes. Ahora el arte puede estar en el cuerpo, es decir, se puede ejercer desde el cuerpo, se puede ejercer desde la pintura, se puede ejercer desde el video, se puede ejercer desde el sonido, que es diferente a la música, ¿no? O sea, se puede ejercer desde muchas plataformas, afortunadamente, y cada vez hay más. Y esto es importante. Y es importante porque si nos expandimos,
Lo que pasa es que se expande la idea de arte y se expanden las maneras de nosotros poder, ¿no?, discutir, a fin de cuentas. Discutir, yo creo que hoy es un buen momento para discutir, ¿no? En México estamos pasando por un momento para discutir, ¿no?, y negociar. Es un momento clave para eso, porque todo está en crisis, no solamente ahora con lo sanitario, sino políticamente, ¿no?, culturalmente, estamos en crisis, y yo creo que es un buen momento, digamos, es una oportunidad para discutir y para nosotros construir lo que queremos ser, ¿no? De otra manera. Porque hoy hay otra manera, eso es cierto. Hoy en México hay otra manera de entender casi todo, ¿no? Y en el mundo también. Pero en México particularmente, en los últimos años, se ha tambaleado, se ha movido, está por todo el tiempo, está por una gran inestabilidad, ¿no? Entonces es un buen momento para discutir, yo creo. Es un buen momento para el arte en ese sentido, desde mi punto de vista. Ahora, maestro, no todo el arte es para tenerlo en una casa, en una galería o en un museo. Muchas veces el arte es para verlo o te lo encuentras en un performance, como dices. ¿Cómo, cómo le dirías tú a la gente que vaya con los ojos abiertos? Porque te puedes encontrar arte en la calle sin darte cuenta que sea, ¿no? Arte poético en las calles, hasta los grafitis es una expresión interesante de arte. Y todo tiene un sentido, ¿no? Pero ¿cómo le haces, cómo le platicarías tú a la gente? Ve atento, no te Claro, distraigas. más que atento, hay que saber, hay que educar para que la demás gente entienda que es un objeto artístico. Yo creo que primero tendríamos que educar, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo desde mi punto de vista de lo que pasa. Yo le digo es que mucha gente piensa que el arte es para la gente informada o formada, o la gente culta, ¿no es cierto? Que Claro. ya hoy no sabemos qué quiere decir una gente culta, ¿no? Yo soy analfabeto en matemáticas, por ejemplo, total y absolutamente, Ajá. ¿no? Y en tantos saberes, ¿no? Uno es analfabeto que yo te diría que por ejemplo, tendríamos que decirle a la gente que por ejemplo, el centro histórico de la Ciudad de México es una obra de arte, ¿sí? Porque requiere y requirió de todo un sistema simbólico y de un sistema también técnico para poder hacerse. La Ciudad de México es la primera ciudad en el mundo, ¿sí?, occidental al menos, moderna. Está hecha con calles de norte a sur y de sur a norte, ¿sí? Ninguna ciudad estaba hecha así en el mundo, Claro. ¿sí? Entonces, cuando uno camina por la Ciudad de México, ¿sí?, se puede dar cuenta, si uno lo sabe, que es una obra de arte. Es decir, uno está circulando como sangre en una obra de arte, ¿sí? Y la traza misma, con sus plazas, con sus calles, con sus alturas, con sus materiales, que era el tezontle y la chiluca, ¿sí?, que son dos piedras maravillosas que le dan tinte a nuestra ciudad, al centro histórico. Pues evidentemente nos damos cuenta que es una obra de arte. Y caminarla es una relación con una obra de arte si yo tengo la noción de eso. Si no Claro. tengo la noción de eso, Te pasas de largo. pues la voy a sufrir. Claro. Claro. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es educar, es que sea fundamental educar desde el arte también. ¿Y por qué educar desde el arte?
porque eso va a hacer que hagamos personas críticas. Como decía desde el principio, el arte siempre es un debate crítico, siempre nos hace debatir, ¿sí? De ahí su inestabilidad y de ahí su importancia para las nuevas generaciones, ¿no? Que la educación tendría que ser artística también para que podamos debatir en otros campos, ¿sí? Y aprender a debatir, aprender a negociar, aprender a que el otro es distinto y que en su distinción, ¿sí? Está su valor, ¿no? No su degradación, en esa distinción. Y entonces creo que eso es lo que nos uniría en gran medida como sociedades y como distintas maneras nuestras distintas maneras de pensar, ¿no? Porque el pensar distinto luego es muy peligroso. Lo estamos viendo en Estados Unidos en este momento, ¿no? Sumamente, sumamente. Sí, Maestro, sí. para quienes nos ven, platícanos, vamos a venirnos para acá, Sonora. Tú has participado Ándale. mucho en Musas. Platícanos Sí. de la labor de Musas y el reconocimiento. Bueno, yo mi reconocimiento a Rubén Matiella, que le tengo mucho cariño y afecto, y aparte ha estado ahí contra viento y marea, defendiendo e impulsando el museo, que es Ajá. un gran patrimonio de los sonorenses. Platícanos qué debemos de ir a ver a Musas desde tu punto de vista. ¿Qué debemos ir a ver a Musas? Pues hoy, ahora que lo abran, ahora que lo abran, Que se aplique Rubén. este, sí, caray, pero todo está igual, todo el mundo está igual, o sea, yo a mí a esto me consuelo un poco, que no soy el único, ¿no? Sí, Que ahora sí nos llevó la tía de las sobrinas a todos, así es. ¿no? Mm. Yo pienso Musas, ¿sí? Como, y lo he platicado mucho con su exdirector Rubén Matiella, ¿sí? De que tendría que ser el nodo artístico, y no solamente de Sonora, sino del noroeste, ¿no? En general. Un nodo de discusión precisamente. Se trabajó mucho en no solamente tener una visión en donde se tendría que educar a partir del arte o de establecer educación sobre el arte, sino también en la relación que tendría que tener el museo con los artistas y con la producción de artistas también. ¿Sí? Esto es muy importante, producir artistas. O sea, un museo requiere de que se le alimente, ¿no? Y por eso también, como el museo no nació con una colección, y todo museo, desde el concepto museo, o sea, es una colección. El corazón del museo es una colección. El que le da vida es la colección que tiene, que siempre será particular y que siempre será un modelo también de discusión y un modelo también de cómo se pueden armar las visiones históricas. Ahora me explico. Y el Musas lo que hace es, a más o menos 6 años de haberse creado, con Rubén Matiella y con una serie de colaboradores, ¿sí? Que nos estaban ayudando a crear una colección de arte contemporáneo, aunque el museo no dice Museo de Arte Contemporáneo. Musas es Museo de Artes, Claro. no es de arte contemporáneo, ¿sí? Pero se le dio el trazo de arte contemporáneo, cosa que a mí me parece muy sugestiva y además importante, en el sentido en el que el arte contemporáneo, insisto, permite hoy tener ciertos públicos y crear, oxigenar el ambiente artístico, por ejemplo, ¿no? En una sociedad, en una comunidad.
y de lo que se trataba era precisamente de armar un proyecto de este tipo, en donde hubiera artistas, productores, ¿sí? Donde hubiera consumidores públicos y donde hubiera exhibidores, digámoslo así, ¿no? Y hoy en Musas tenemos una colección de más de 200 piezas de arte contemporáneo que durante 4 años se fueron coleccionando, comprando, donando, adquiriendo a partir de diversos mecanismos gubernamentales como el pago en especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la aportación de donativos de particulares, y así se fue armando una colección que me parece ya notable, de los más notables artistas mexicanos contemporáneos, de muchos de ellos muy, muy notables. También debemos a la generosidad de los artistas, sin duda alguna, el que hayan accedido a participar en este proyecto. Y bueno, pues ahí tenemos un puñado importante de cómo desde Sonora podemos armar historia. Es decir, con ese puñado de obras, las podemos barajear, las podemos proyectar, poner, exponer de tantas maneras que expliquen muchas cosas, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ya se tiene una colección que a mí me parece que durante estos 4 años o 5 más o menos se ha proyectado, y se ha proyectado de una manera profesional, ¿sí? Muy rigurosa y de manera crítica sobre todo, ¿no? Entonces estamos nosotros armando el corazón, digamos, de una institución que lo que requiere, por ejemplo, es, que hace rato hablábamos, de un gran sentido de la propaganda, de su propaganda, de que se conozca más, ¿no? Que no se conozca un museo como un lugar que no se puede entrar, que no se puede conocer, que no se puede consumir, sino No por el tenga vida. contrario. No que es divertido, ¿eh? Claro. Porque muchos museos no son divertidos, la verdad, no les vamos a mentir. No, pero es que no se trata de divertirse, Claro. ¿no? Se Claro. trata de ir a tener una experiencia educativa, se trata de ir a tener una experiencia sensible, se trata de ir a tener una experiencia inteligente, crítica, ¿no? Y eso, pues quizás haga, porque no hay que confundir un museo con un lugar de entretenimiento, ¿no? Que muchas veces es precisamente lo que hacemos, ¿no? Pero sí de Confundir esparcimiento. el museo con el entretenimiento. ¿Cómo? Pero sí de esparcimiento. Sí, pero con una Claro. finalidad no vana, Claro. ¿no? Así es. Es decir, no es una emoción banal, Claro. digámoslo así, ¿no? Sino una emoción reflexiva todo el tiempo, ¿no? Pero sí, porque si lo tomamos como un espacio de recreación, No lo es. chin, el presupuesto nos los van a bajar más todavía. ¿No? Ahora, maestro, ¿cuáles serían los 5 museos que no te puedes perder en México? Bueno, la Ciudad de México es la ciudad que tiene más museos en el mundo, ¿no? Pero, ¿cuáles serían en la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México los museos que no nos podemos perder los mexicanos? Sí. Yo creo que en México tenemos... Ay, perdón. Sí. Voy a tomar un poco de agua. Te ahogaste con el agua. Ay. Yo creo que en México tenemos uno de los museos más maravillosos, distintivos en todo el mundo, ¿no? Cualquiera que le interese los museos lo tendría que visitar y lo tendría que conocer, que es el Museo de Antropología de la Ciudad de México, Claro. ¿sí?
no solamente por su arquitectura, no solamente por su concepción tan inteligente. La colección es una de las grandes colecciones del mundo, ¿no? Sin duda alguna, ¿eh? Y cómo está armado desde los años 60, ¿no? Cómo creó un modelo de museo, cómo creó un modelo de establecer las formas, de cómo nos vemos y de cómo queremos proyectarnos en el mundo. Yo creo que el Museo de Antropología es el museo por excelencia en México, ¿no? Pero, y yo creo que el otro museo ahora ya tan importante es el MUAC, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad. También, no solamente por su arquitectura, sino por su labor educativa y la labor que ha tomado como elemento importantísimo en las formas, sobre todo, de hacer entender y de proyectar un sentido educativo sobre el arte contemporáneo muy, muy importante, ¿no? Y es como te decía hace rato, es un espacio en donde hay educación, público, artistas e institución se unen de una manera que desde mi punto de vista hoy totalmente eficaz. Sería un modelo a seguir, por ejemplo, para el MUSAS, el MUAC en ese sentido, ¿no? Aunque la diferencia entre Hermosillo y la Ciudad de México es grande, es una buena veleta, ¿no? Es una buena dirección para lo que se está haciendo hoy. Yo creo que esos dos museos son espacios no solamente educativos, sino nos hacen adquirir experiencias, ¿no? Sí, experiencias de muchos tipos. Entonces yo recomendaría, por ejemplo, esos dos en la Ciudad de México, ¿no? Como elemento distintivo. Otro museo sería, por ejemplo, el Museo del Templo Mayor. Claro. ¿Sí? El Museo del Templo Mayor es un museo espléndido. Y no solamente eso, sino nos vamos a dar cuenta de la importancia y de la dimensión que tenía la Ciudad de México, por ejemplo. Es muy importante eso. Y yo sí creo que hay otros museos hay los peores, también. También existen los peores museos, yo creo que en México, a mí me gusta en la Ciudad de México esos templos, hay muy pocos, está el MASCO. Ajá. Y está yo creo que el MUSAS yo estoy hablando de los museos del Estado, Sí. Porque también es muy diferente los museos del Estado a los museos privados. Claro. ¿No? Si tú me preguntas los museos privados, el Museo Amparo es un gran museo también, por ejemplo. Claro. El Museo Amparo tiene una gran colección prehispánica y a últimas fechas también ha hecho una colección de arte contemporáneo. Muy importante. Y ha hecho muchas exposiciones de arte contemporáneo. Pues hay estos museos. Y el MUSAS está ahora, yo creo que MUSAS es un museo que está apenas, digamos, en el momento, apenas, aunque se pensaría otra cosa, en el parto, digamos, ¿no? A sus 10 años estaría en el parto. ¿Por qué? Porque no se requería solamente el museo, no se requería el edificio solamente, ¿sí? Sino se requería un material con el cual trabajar, con el cual investigar, con el cual dar desde el noroeste de México, dar su punto de vista sobre todo el
el país, ¿no? Que se ha convertido también en un referente del noroeste del país. Y eso es importantísimo. Antes no lo había. Y Claro. además hay que decir que no se están haciendo colecciones de arte contemporáneo fuera de la Ciudad de México, con excepción del Musas. Uh-huh. Claro. No hay del Estado, insisto, hablamos del Estado porque hay muchas colecciones privadas que sí se están haciendo, como la Jumex, ¿no? Como la Coppel, como la del Museo Amparo, que se están haciendo, pero desde el Estado, para que sea de los mexicanos directamente, solamente es la colección del Musa la que se está haciendo. Uh-huh. Qué importante y qué bueno por los sonorenses que lo sepamos, ¿no? Porque Claro, mucha gente no valora la importancia de Musas aquí en Sonora y el esfuerzo que se ha hecho cuando viniendo de parte tuya dices, qué importante es, ¿no? Qué satisfacción poderte contar con eso, ¿no? claro, y no solamente te he de decir de la colección, sino otra cosa, la profesionalización. La profesionalización de los diferentes departamentos del museo, ¿sí? También es muy importante, porque un museo no es solamente, insisto, el edificio, sino es el organigrama, ¿sí? Son muchas cosas. Entonces el museo se profesionalizó, ¿sí? Se invitó curadores de otros lados, se proveyó de elementos para que los artistas tuvieran un lugar en donde trabajar, en donde exponer, los artistas tanto de Sonora como de fuera, ¿no? Entonces había una retroalimentación, se gestionaron exposiciones muy, muy importantes con museos como el Carrillo Gilo, como el Tamayo. Claro. Entonces, de verdad no es un museo patito, ¿no? Como muchos sí los hay en nuestro país. Porque Claro. hacer un museo es re fácil, ¿no? Hacer museos es muy fácil, de verdad, ¿sí? El problema es mantenerlos. Claro. Ese es el problema, hay que mantenerlos y cuando ya los tenemos hay que procurar que se sigan manteniendo en óptimas condiciones. Se requiere mucho dinero para un museo. Claro. Y mucha visión. A mí, Sí, también. claro, porque no puedes llenarlo únicamente con dinero, ¿no? Sino si tienes dinero pero no tienes visión, pues no vas a llegar, o la cultura, Claro, o la modestia para buscar quién te enseñe, sí, quién te diga, pues no vas a llegar muy lejos, ¿verdad? claro, claro, ¿no? Para nada. Claro. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Aquí tenemos preguntas de tus comentarios. Tenemos comentarios, tenemos saludos, mucha gente desde Sonorita, desde Agua Prieta, Nogales, Hermosillo, saludando, agradeciéndote, Ricardo, la invitación al maestro. Maestro, hacerle la invitación también a usted de que al final de la transmisión, si pueden, en el fanpage de Ricardo, hay muchos comentarios hacia usted, sobre todo reconocimientos y felicitaciones de amigos muy personales, como precisamente Rubén Natiella, que le envía varios mensajes, así como Mara Romero. Y un comentario de Ernesto Urias que comenta, hablando del Museo de Antropología, hoy murió Mario Vázquez, fundador y director del museo. No sabía yo ese No dato. sabía. Ya. No sabía. Sí, está informando aquí Sí, Ernesto sí, Urias. sí, sí. Mario era un gran museógrafo. Ajá. Gran museógrafo. Pues al parecer el día de hoy De falleció. estos referentes culturales de la museografía en México, de la primera gran, digamos, museografía que se hizo. Ya. Muy bien. No sabía, era un hombre ya muy grande. Yo lo conocí hace 20 años. Pues, que Sí. descanse en paz Descansa y en las paz. condolencias a la familia. Hay un comentario, bueno, hay varias preguntas, lo mismo, que si pudiéramos describir qué es un curador de arte, que disculpemos. Que es un curador. Siempre me preguntan eso. ¿Qué es un curador? Bueno, un curador es un agente cultural. Un agente cultural que tiene como finalidad, digamos, crear discursos a partir de obras de arte, de objetos,
¿no? De objetos históricos o de cualquier tipo de soporte que permita explicar un fenómeno. Discursos. Hay muchos tipos de curadores. Es quien decide qué objeto se va a poner en un museo para explicar algo. Hay curadores, por ejemplo, de relojes franceses del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Un curador de relojes franceses del siglo XVIII investiga sobre estos, conoce en dónde están, conoce sus mecanismos, conoce su historia, ¿no? Conoce de dónde los pueden reparar, quién los repara. Es decir, es un especialista sobre estos objetos, ¿sí? Y cuando se requiere una exposición, él, ¿sí? El curador, que viene de una palabra del derecho romano, que es curator. El curator es aquel personaje que va a manejar los bienes de una persona que no puede manejar sus bienes, ¿sí? Okay. No es ni un albacea, ni un... es alguien que le va a ayudar a manejar sus bienes cuando no pueda, como una obra de arte, precisamente, ¿no? Una obra de arte no puede, por sí misma, hacer algo, ¿sí me explico? Ponerse en algún lado. Entonces necesita de alguien que sepa cómo funciona, cuándo se está deteriorando, o si es que se está deteriorando, ¿sí? Cómo funciona y cómo la puede relacionar con otros objetos de su mismo universo. Entonces, un curador lo que hace es explicar, por ejemplo, en el mundo del museo, en el espacio del museo, explicar cómo funciona un reloj, pero un reloj del siglo XVIII y francés, ¿no? Entonces, sus estructuras, sus mecanismos, o sea, todo esto y su historia, él lo explica. Entonces, un curador lo que hace es crear discursos. Es un creador de discursos. Y cuando es creador de discursos, es, digamos, el que da línea en un museo. ¿Qué se expone? ¿Por qué se expone? ¿Cuándo se expone? ¿Qué se expone? ¿Qué secuencia lleva la exposición? ¿Perdón? ¿Qué secuencia lleva la exposición, inclusive, ¿no? Exactamente. Si es por colores, si es por texturas, si es por tamaños, ¿sí? No. Entonces, esto es importante porque siempre ha habido formas de colocar los objetos para decir algo, pero hasta los años 70 hubo un profesional que lo hacía, ¿sí? Conocemos, digamos, curadores, que no eran curados, no se les decía, pero desde el siglo XVIII, para museos. Los primeros museos que se armaron, ¿sí? Los primeros espacios que se armaron como museos, tuvieron que tener un personaje que decidiera qué se exhibía y qué no se exhibía. Bueno, el que decide qué se exhibe y qué no se exhibe es el curador, ¿no? Muy bien. O sea, siempre tenemos la culpa de lo que vamos a ver. Muchas gracias, maestro. Voy a tratar también una pregunta muy recurrente o similar entre varias de las personas que nos están viendo. Va en relación a más que concluir una pregunta, pero en una reflexión. La sinergia entre la educación y los museos. Señalan o comentan, antes era casi obligatorio que durante el ciclo escolar las primarias, las secundarias, dependiendo del nivel educativo, te llevaran a una visita a los museos cercanos de tu ciudad o a áreas específicas. En el caso de Sonora, el Centro Ecológico, Musas, la Penitenciaría de Hermosillo, el Museo Costumbrista en Álamos o la Pintada, que es una cuestión rupestre. Se dejó de hacer y a veces esa era la única oportunidad, es lo que comentan,
que los niños o los sonorenses teníamos de ir a tener ese encuentro, porque la familia no te iba a llevar, si no te llevaba a la escuela. Y a lo mejor era el único medio de lograr despertar el interés por las expresiones artísticas o históricas en la niñez, y si la escuela no lo hace, difícilmente lo hace la familia. Es lo que comentan y te lo preguntan a ti, Ricardo, que si, ¿qué podrías hacer para lograr impulsar esto? Cuando hicimos Musas, en el proyecto ejecutivo de Musas, incluía 2 camiones de transporte escolar, uno para Hermosillo, que estuviera permanentemente, y otro que estuviera itinerante por todo el estado, para llevar siempre permanentemente 2 grupos escolares a Musas, para ir despertando, y los diferentes niveles escolares. Creo que esa es la parte de equipamiento que también debe de contar un museo, como dice, un museo de gobierno, un museo social, debe de cumplir el compromiso también de llevar a la sociedad la cultura, ¿verdad? Y acercarla a la gente, porque el arte no lo expresa la gente necesariamente, la gente de educada, la gente que tiene sensibilidad para expresarse es quien es. Y eso es otra cosa totalmente diferente, ¿no, maestro? Sí, pero hay que pensar que a veces para los niños es traumático ir al museo forzosamente. Ajá. Claro. Yo creo que hay que pensar también que todos los que nos están oyendo y todo en el mundo regularmente conocemos los objetos de arte por reproducción. Ajá. Regularmente no los conocemos los originales, frente a en frente. vivo, ¿no? Hay quien puede tener la facilidad de poder ir a museos en el mundo, pero regularmente conocemos las obras por reproducción, hasta las musicales. Si ahorita yo mando ¿no? a alguna dirección para oír una música, lo que van a oír es una reproducción. Como cuando estamos viendo en la pantalla un Van Gogh, también es una reproducción, o en un póster. Claro. ¿No? No estamos viendo el original. Imagínense el original de Bach o el original de Mozart. Claro. Ese no existe. Claro. ¿No? Entonces, un poco pensar que nuestra relación con el arte también tiene que ser a partir de la reproductibilidad del objeto, ¿no? Y hay que valorarlo. Entonces, una cosa es educar, y cuando yo digo educar, a lo que me estoy refiriendo es abrir nuevos caminos para el conocimiento, ¿sí? Sensibilizar estos caminos, ponerlos en crisis, ¿sí? Que sepan también que estos no son acabados, que estos los estamos construyendo constantemente y que la educación tiene que irse moviendo. Yo no creo que ya funcione tanto llevar a los niños a los museos. Yo creo que los museos tienen que convertirse en algo así como un laboratorio, en donde los niños, sobre todo los niños, vayan a preguntar, vayan a trabajar, vayan a tener una experiencia con el barro, por ejemplo, que es una experiencia fascinante, por ejemplo, meter las manos al barro frío y poder modelar y explicar que con eso, ¿sí? Uno puede darle forma a ciertas cosas y explicar muchas cosas más, ¿no? O sea, la experiencia no es experiencia, por ejemplo, de talleres de pintura, no los queremos poner a pintar, queremos que sepan lo que es el color ahora, ¿sí? Queremos que lo huelan, queremos que se embadurnen, ¿sí? Queremos que tengan la experiencia corporal de estar frente a eso, más que una experiencia con el arte. Entonces también estas otras les van a abrir la puerta al arte y no le van a cerrar la puerta a los museos, porque era como muy traumático, hoy lo sabemos, ¿sí? A veces llevar a los jóvenes, a los niños, sobre todo a los niños, a los museos, porque era llevarlos, no toques, no veas, siéntate, te van a explicar, ahora párate, te van a seguir explicando, ¿no?
Ahora tienen que ser ellos, hoy son ellos los que tienen que establecer qué es lo que quieren hacer en un museo. Por ejemplo, ¿qué querrían hacer los niños en un museo? Imagínense las posibilidades. Y entonces, el presupuesto que se tendría que tener para los museos, ¿no? Imaginémonos un poco esa relación, ¿sí? Yo creo que tenemos que cambiar las relaciones de educación y de metodologías para poder, yo diría, explotar lo que llamamos arte. Porque hay que decir algo importante, el arte no existe. El arte es la relación que tenemos entre el objeto y el sujeto, y siempre subjetivo. Es decir, el arte es un fenómeno, no es un objeto. Es un fenómeno que nos acontece a los hombres porque valoramos un objeto como objeto artístico. O sea, el arte desaparece cuando nos damos la media vuelta. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar, yo creo. Que el arte es una situación, es un fenómeno, es como una chispa eléctrica, un fenómeno, ¿no? Claro. Y que nosotros cuando nos damos la vuelta, ese objeto sigue estando ahí, pero ya no tiene el valor de arte. Si enseñamos eso, los niños van a decir, pues ese sí, ese no, y van a empezar a discutir y van a empezar, desde el punto de vista, a poder tener la posibilidad de criticar, ¿no? Claro. Es muy amplio la descripción, ¿verdad? Y es muy... es un cambio radical Sí, a la enseñanza. a la enseñanza. Ya tenemos que cambiar la enseñanza, ya es indispensable, sobre todo en los museos. En los museos ya no pueden ser los objetos muertos que casi son, ¿no? Sino hay que, y también los históricos, los museos históricos, ¿no? O sea, sí hay que cambiar nuestra relación con ellos. La idea de que solamente el original es valioso, yo creo que todas las copias son valiosas, ¿no? Porque por las copias los conozco. Ahora sí que el arte por las copias te conoceré. Claro, claro. Así es. Le mandan saludos, maestro Ramón Uribe, aquí de Obregón, Lenina EM, de parte del doctor Gregorio Katz y su familia, le mandan saludos. Ay, De igual gracias. manera, Cecilia Larumbe también le manda saludos. Y comentan, Enrique Rodríguez comenta, los museos y las casas de cultura en la mayoría de los ayuntamientos no se les da difusión, no se aprovechan y son pues los nichos más cercanos a la ciudadanía, ¿no? Claro, la difusión es importantísima, la difusión es en lo último que pensamos y es lo que da posibilidad a que los demás sepan qué es lo que está pasando. La difusión es un punto neurálgico en los museos y en los programas en general, ¿no? Que podemos armar a partir de los museos, ¿sí? Eso, y decías de otra cosa, de las casas de la cultura que las las casas de la autoridades cultura, municipales claro, tienen. que es otra institución, pequeña institución, que también debe de replantearse, ¿no? Ya no puede ser el espacio en donde se vaya a 2 horas a medio, ojo, a medio aprender algo, ¿sí? O a pasar el tiempo o pensar que una casa de la cultura es como un espacio recreativo. Yo creo que también una casa de la cultura tiene que ser un espacio de discusión, un espacio que esté en constante movimiento, un espacio que esté desplazándose, ¿no? Según las necesidades de la comunidad. Eso es importante. No han funcionado las casas de la cultura porque no responden a la comunidad. Claro. ¿Sí? Son cuestiones, Entonces, la mantienen como aislados. claro. O le dicen a un niño, te voy a enseñar pintura. Ay, pues ya un niño ahorita con todas las posibilidades que puede tener, ¿quién va a querer palitos, no? O hacerlo a partir de los palitos, pero como una posibilidad más de la vida frente a las computadoras. Claro. Y entonces ya se entiende por qué palitos,
¿no? Ahora Claro. sí que porque qué palito todo se hace con madera, porque es una reacción frente a la computadora, por ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo rápido nada más de las maneras en las como pienso yo que se tiene que educar. Por ejemplo, para hablar del género, uno tiene que enseñar a hacer tortillas a niños y niñas. ¿Por qué? Porque entonces se enseña que niños y niñas hacen tortillas. Y Claro. en ese momento rompemos la idea de que las tortillas Las las de las hacen las mujeres, mujeres. claro. Y Eso habla, desde mi punto de vista es educar. claro. Y hablando de tortillas, maestro, lo que muy poca gente sabe, porque muchos te conocemos por tu especialidad artística o la capacidad para difundir el arte, para enseñar de arte, para instalar el arte, pero con las tortillas tienes un trato especial, porque lo que no sabe mucha gente es que el auténtico Taco Manila es tuyo, donde la gente va a Sí, comer tacos, y a mí me lo han presumido gente que me dice, te tengo que invitar, y luego alguien me dijo, abrieron en Polanco unos tacos, pues esos son sucursales, sí, ya. y me comentabas en una reunión que tuvimos que tú empezaste a vender porque lo hacías primero porque te lo pedían gratis los tacos de pato, y Pues ahora sí, te doy muy bien, gracias a Dios, con eso, ¿no? sí, sí, sí. Ya también somos taqueros. Tacos de... También, también somos taqueros, claro, taqueros fifís, este, porque son tacos de pato, Ajá, son tacos de pato. Yo lo que he hecho es desde siempre tratar de combinar todos mis gustos, digamos, sí, mis gustos, ajá. con la cocina, ¿no? Pero sobre todo con la posibilidad de estar con gente que yo quiero y que la mesa es el centro precisamente de esta interacción. Yo sí creo que la mesa es un centro también de discusión, de crítica, de estabilidad, de goce, ¿no? Y qué mejor hacerlo que comiendo bien. Y Claro, entonces toda mi vida, bueno, no sé qué tanto de toda mi vida, pero mucho tiempo de mi vida la he invertido en la cocina. Y me encanta la cocina. Y los platillos son, por ejemplo, también son un recuerdo de mis viajes, por ejemplo. ¿Sí? Todo lo que está en el menú del Pato Manila son de hecho recuerdos de mis viajes. Querer que la gente, querer que los demás tengan la misma experiencia que yo he tenido con esos sabores exóticos y esos sabores diferentes, por ejemplo, a los mexicanos, por ejemplo, ¿no? Entonces convertimos el pato Pekín en taco mexicano. claro. Que también la comida es un arte, ¿no? Es arte y Pues cultura, sí, pero sí, en algún aspecto. algún Yo aspecto. Pero sí, claro, sobre son, todo en el aspecto de que nos ayuda a conocer otras posibilidades de experiencia. claro. Y son estudios antropológicos, ¿verdad? Realmente, ¿cuáles son los orígenes de los sabores? Y te puede llevar. En alguna ocasión platicaba yo con alguna estudiante, no sé si la discusión era con Norita, pero decía con mi hija, porque la antropología que te lleva, te puede llevar a tantas cosas, te puede llevar a descubrir cuál es la esencia de los gustos, hasta en la parte comercial, ¿verdad? Porque en una parte del Claro. país prefieren el pollo entero, o lo prefieren partido, o lo prefieren con cabeza, pero, O sin hueso. ajá, claro, entonces porque eso es la esencia y es la antropología del lugar, ¿verdad? Lo que te va marcando las costumbres, entonces es mucho más importante cómo aplica hasta para la mercadotecnia el conocimiento antropológico de la sociedad, ¿no? Claro, a mí me pasa en las recetas cuando dice la receta, el pollo va con hueso o sin hueso. Y tiene que ver también con la región del lugar, Claro, ¿no? así es, De cómo se hace, de sus diferencias. Es fascinante la cocina. La así es. cocina, como decía Sor Juana, es
fascinante porque nos ayuda a pensar por qué un huevo se fríe en el aceite y se cuece en el agua, ¿no? Decía ella, y la diferencia que se establecía entre las maneras de... Claro. Sor Juana era una persona fenomenal en ese sentido. Fíjate que desconocido. Pues como nos pasa todas las mañanas, es implacable el tiempo, ya se nos fue la hora sin querer y como agua. Nos gustaría, maestro, invitarlo a que nos hiciera un comentario final para luego pedirle a Ricardo que cerrara la transmisión, nuevamente pues agradeciéndole que nos acompañe. No, hombre, pues nada más, muchísimas gracias, me gusta mucho platicar así, de esta manera tan coloquial y que pueda alguien más oír lo que uno piensa, siempre es satisfactorio, ¿no? Que uno puede expandir sus ideas y que estas puedan ser criticadas. Creo que es uno de los mayores, para mí una de las mayores satisfacciones que puede haber. Y les agradezco pues por eso, precisamente por haber pensado en mí para poder tener esta plática. No. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Edgardo Granado, Kim, por esta plática tan interesante, tan ilustrativa, tan divertida aparte, y constructiva para toda la sociedad, para toda la gente que nos ve, que venga de parte tuya, aparte del reconocimiento para Musas, es fenomenal para los sonorenses, nos hace valorar lo que tenemos. Ojalá que eso siga teniendo un impulso para que más gente acuda a ver las exposiciones que se presentan ahí. Y nuevamente mi agradecimiento por habernos acompañado en esta hora. Échale muchas ganas, hay que mantenerse muy activo y positivo como siempre que platicamos. Es un placer hacerlo contigo. Te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho. Gracias. Nos vemos, gracias. Chao. Y mañana tenemos a Omar Cañizales. A mañana tenemos a Omar Cañizales, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, así que para platicar con casaca de béisbol mañana. Muchas gracias, maestro. Felicidades. Nos vemos. Igualmente.